Bueno, salud. Este es el espacio radial del Partido Obrero y Campesino del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Quien nos habla es Luis Rivas, y hoy tenemos el programa para nosotros solos, los 30 minutos. Le dejamos un saludo gallego. Nos pareció que tal vez sea mejor, debido a lo corto del espacio, que preparemos el programa y lo hagamos de a uno. Nuestra intención sigue siendo tratar de explicar en el corto tiempo que tenemos de audición con mayor profundidad los temas, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a un partido de trabajadores, que entendemos que el movimiento popular, la clase trabajadora, los jubilados, el pueblo en general, hoy está siendo víctima fundamentalmente de su analfabetismo político, fundamentalmente de la falta de comprensión política de las cosas. Entonces hemos resuelto tratar de trasladar la mayor información posible y el conocimiento posible, como forma de que la gente pueda tener elementos de análisis, ¿verdad? En definitiva, estamos convencidos de que la gente no sabe lo que está pasando. A veces uno ve acciones de gobiernos como el nuestro, ¿no?, que se han embanderado con bandera de la izquierda y que aplica políticas netamente neoliberales. Y eso es posible únicamente cuando un pueblo es pacífico producto de su falta de formación política. Bueno, nosotros creemos que este mes es un mes muy particular, ¿no? Fundamentalmente porque se ha dejado pasar por alto, por los grandes medios de comunicación, no por casualidad, una fecha tan emblemática, ¿no?, para el pueblo uruguayo, como lo es el 27 de junio. El pasado lunes se cumplieron 43 años de aquel 27 de junio de 1973. Lo bueno es saber por qué, preguntarse por qué los grandes medios de comunicación no le han hecho mención a esta fecha tan emblemática, ¿no?, para el pueblo uruguayo. Claro, son los intereses, ¿verdad? ¿Qué más quiere el poder político, la clase dominante, el poder económico, que las generaciones actuales que no vivieron aquel momento no tengan el más mínimo conocimiento de lo que sí sucedió? Yo leía ayer o anteayer a un dirigente político decir una gran verdad. En 43 años lo que no ha cambiado en este país es la política económica. Y parece mentira. ¿Cómo se puede entender que un golpe cívico-militar haya asaltado el poder en nuestro país para la aplicación de una política económica que a 43 años todavía no ha cambiado? ¿Cuántos gobiernos pasaron? Llegó la democracia en el año 1985, pasó el Partido Colorado, pasó el Partido Nacional, volvió el Partido Colorado, llegó el Frente Amplio en el año 2005 y no ha habido una variante en algo tan esencial como lo es para poder cambiar la distribución de la riqueza, en definitiva para poder cambiar la vida del pueblo. No se haya movido para nada ese elemento que es la política económica, ¿no? Hay que hacer un poco de historia, a pesar del poco tiempo. ¿Qué pasaba en nuestro país por la década del 60, verdad? Bueno, nosotros lo definimos de la siguiente manera. En nuestro país en la década del 60 se había comenzado a dar un ajuste de cuentas de parte del capital sobre
la población. Un ajuste de cuenta que se materializa en la rebaja del salario, en la rebaja de las jubilaciones, en el recorte a través de los presupuestos del Estado a salud, a educación, a vivienda. Algo bastante similar a lo que se está viviendo hoy. Algo bastante similar a lo que se ha vivido a lo largo de los años en las diferentes etapas en las que se producen las crisis. El capitalismo tiene esas cosas, no es cíclico. Tiene épocas de bonanza donde cuando crece la economía y los grandes capitales acumulan riqueza, producto de la acumulación de la riqueza ante el crecimiento de la economía, la población recibe un poco más de migajas, ¿no? En la teoría del derrame, como se dice comúnmente, cuando el vaso se llena, comienza a gotear y lo que gotea del vaso lleno va a manos de la población. Pero resulta que cuando se produce el ajuste de cuenta, porque el capital ve sentido sus ganancias, ¿no? Sus brutales ganancias, ya no gana de la misma forma que cuando la economía crece, el capital ajusta cuentas con la población. Al no tener ganancias, por otro lado, necesario de ganancias, le comienza a quitar a la población lo que la población en los momentos de bonanza ha podido conquistar, por poco que sea. Ese ajuste de cuenta va contra el salario, contra las condiciones de trabajo, contra las jubilaciones, va también contra la salud pública, contra la educación pública, va también contra las posibilidades de tener una vivienda digna, ¿verdad? Pero ¿con qué se encontró el capital en esa década del 60 en la República Oriental del Uruguay? Se encontró con algo que hoy no tenemos, con un movimiento popular organizado, con una central de trabajadores preparada políticamente, con independencia de clase. Si bien es el año o la década del 60, la década de la unificación de la clase obrera, las organizaciones sindicales, había más de una central, tenían esa preparación política. Hay hechos que son fundamentales de tener en cuenta. En el año 1965, en nuestro país, cuando comienza ese proceso de ajuste de cuenta del capital sobre la población, las organizaciones populares, las organizaciones sociales, incluyendo los sindicatos, y también partidos de izquierda, se convocaron a lo que se denominó el Congreso del Pueblo. El Congreso del Pueblo hizo un análisis, estamos hablando de un congreso de organizaciones sociales populares, que tenía alrededor de 700 delegados que representaban a un número importante de, 1.400 delegados que representaban a más de 700 organizaciones. Allí se hizo un análisis profundo de la situación que se vivía y se elabora un programa común, ¿verdad? Un programa que tenía como objetivo fundamental un cambio en la distribución de la riqueza. Se hablaba de la nacionalización del comercio exterior, de la reforma agraria, de impuestos progresivos a las tierras improductivas, del control estatal de las industrias esenciales, de gravámenes al privilegio, ¿verdad? Todo aquello que no era otra cosa que el ajuste que el capital financiero estaba aplicando sobre la población, ¿no? Y la población comenzó a sentir ese duro golpe a su nivel de vida, a sus condiciones de vida. Conjuntamente con la creación de este programa común de las organizaciones sociales, se logra algo que es un hecho realmente muy importante en la historia del movimiento sindical de nuestro país, que es la unificación de la clase obrera, también con un programa común. Se crea la Convención Nacional de Trabajadores en el año 1966. Todo producto de la situación que se vivía, ¿no? Pero claro, la madurez política del movimiento popular y de las organizaciones sindicales con independencia de clase hicieron llegar a la conclusión de la unidad, ¿no? Algo tan importante, ¿no? Ahora, es bueno saber, ¿no? ¿Qué pasa cuando el capital que comienza a ajustar cuentas, lo mismo que estamos viviendo hoy, ¿verdad?
nosotros siempre queremos hacer la comparación, ¿no? Pues si no quedaría simplemente en algo recordatorio o en nombrar cuestiones que ya pasaron y que como que no interesa en el presente, ¿no? Sirve fundamentalmente para sacar conclusiones del presente que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el capital ve que no puede libremente, tranquilamente, como decimos nosotros, a cara descubierta y con la luz prendida, saquearte? Comenzar a reprimir, ¿verdad? Y esa es una de las cuestiones fundamentales para comprender el porqué del golpe de Estado, ¿verdad? No es que un grupo de milicos locos, apoyados por algunos civiles, se les dio una madrugada por tomar el poder, no. El ejército y la policía son el brazo armado de las clases dominantes, en estos países, ¿verdad? En estos países donde el capital manda, como históricamente ha mandado en nuestro país, cuando empieza un proceso de ajuste de cuentas, de transferencia de capital de parte del pueblo hacia los grupos económicos, si no puede aplicar ese ajuste de cuentas libremente, echa mano a su brazo armado. Primero comienza a reprimir. ¿Quiénes gobernaban nuestro país por esos años? Bueno, había ganado las elecciones el Partido Colorado después de un gobierno, unos años de gobierno del Partido Nacional, estamos hablando del año 1967, aparece como presidente de la República el general Gestillo, que en diciembre del mismo año muere y es secundado por su vicepresidente, un hombre que seguro los jóvenes tal vez nunca ni siquiera lo han sentido nombrar, ¿no? Eso también es responsabilidad de los planes de estudio. Y es Jorge Pacheco Areco, ¿no? Jorge Pacheco Areco es el representante del capital financiero internacional, un hombre que se caracterizó por ser catalogado de hombre duro en defensa del capital y hombre duro para reprimir a su propio pueblo. Y comienza a gobernar bajo medidas prontas de seguridad y por decreto, pasando por encima del propio Parlamento Nacional. Esto es la antesala del golpe. Lo que hay que entender acá es cómo los servidores del capital, cuando se enfrentan al poder popular organizado, a las organizaciones populares estudiantiles, las organizaciones obreras, las organizaciones de los barrios, ¿verdad? La propia izquierda real, aquella que defiende los intereses de los más humildes, se organizan, forman un bloque común, un frente común y enfrentan el saqueo del capital. Los agentes del capital, que vienen a ser estos presidentes, ¿no? Como hemos tenido a lo largo de nuestra historia, del golpe de Estado para acá, y antes también. Estos agentes del capital, si no pueden resolver el problema del saqueo a los capitalistas, reprimen, ¿verdad? Accionan todos los resortes que tienen en su poder desde una democracia, entre comillas, por ejemplo, gobernando por decreto, bajo medidas prontas de seguridad, congelando salarios y jubilaciones, que fue muy característico de Jorge Pacheco Areco, y un elemento fundamental que no se había aplicado desde aquella época y que lo aplicó el doctor Vázquez, que es el decreto de esencialidad para algunas cuestiones cuando los trabajadores organizados tomaban medidas de lucha y paraban. No podemos olvidarnos nosotros del decreto de esencialidad que aplicó el año pasado el presidente Vázquez ante la movilización y la huelga de los trabajadores de la educación, ¿verdad? Esas también son medidas en defensa de los intereses del capital, para que el capital te pueda saquear. Porque el capital te saquea mientras vos continúes produciendo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al capital cuando el trabajador no produce, producto de tomar medidas de lucha? No gana y se pone mal, ¿verdad? Se le frena el proceso de saqueo, el proceso de transferencia del capital de los pobres hacia los ricos. Y para eso acciona su resorte fundamental, que es el gobierno al servicio del capital, y el gobierno al servicio del capital acciona todos los mecanismos para reprimir la manifestación popular y permitir que el capital continúe saqueando. No alcanzó con Jorge Pacheco Areco.
No alcanzó con Jorge Pacheco Areco ni alcanzó con el tristemente célebre Juan María Bordaberry, que en 1971 gana las elecciones y que en menos de 2 años estaba poniéndose al servicio del capital financiero, que le exigió a Juan María Bordaberry utilizar esa herramienta que tiene el Estado como instrumento de dominación de la clase explotadora, de la clase social que tiene el poder económico. Increíblemente el capitalismo tiene esas cosas, ¿no? Elabora las leyes para defender sus intereses, ¿no? Desde los parlamentos, el sistema capitalista elabora leyes para que el capital pueda obtener todas las ganancias. En realidad el sistema capitalista es un sistema basado en el robo, en el saqueo. Está permitido el robo, está legalizado el robo siempre y cuando el robo sea de parte del capitalista, del que invierte capital. Pero sin embargo, increíblemente, cuando el capitalista puede ser robado por algunos sectores de la población, también elabora leyes muy duras para que no se le permita a ningún poblador robar al capitalista. Es increíble, ¿no? Nosotros el otro día dábamos un ejemplo de cómo se están reuniendo para endurecer leyes contra los que delinquen, que son los sectores marginales, que no aceptan someterse a esta situación que los margina, ¿no? Entonces se elaboran leyes durísimas para el que roba una cartera, para el que rapiña, ¿no? Hasta inclusive cabe la posibilidad de robar una casa bancaria, ¿no? Entonces nosotros decimos que hay países, y el nuestro también, no permite, por ejemplo, está penalizado el no pagar impuestos para los pobres, ¿verdad? Para los criollos. Pero ¿cómo elabora leyes que encarcela al que roba una cartera, encarcela al que no paga impuestos y es criollo, pero permite al gran capital, por ejemplo, en el año 2012, haberse embolsado 1.750 millones de dólares del elemento impuesto, por exoneración de impuestos? Los capitalistas extranjeros, por leyes elaboradas por el Parlamento al servicio del capital, le permitieron saquear a nuestro país, con la luz prendida, a cara descubierta. La ley ampara a empresas multinacionales a que no paguen impuestos y se embolsen por no pagar impuestos 1.750 millones de dólares. Nosotros nos preguntamos, ¿cuántas carteras, cuántos comercios robados, sumados todos, alcanzan 1.750 millones de dólares? Y todo un país robado, ¿verdad? Miles de millones de carteras robadas. Sin embargo, qué increíble lo que es una paradoja, ¿no? Se permite al poderoso saquear y no se le permite al pueblo. Eso es el sistema capitalista. Pero nosotros no tenemos, es poco el tiempo y es difícil de resumir en tan pocos minutos. Olvidar el porqué del golpe de Estado en nuestro país es como que nos olvidáramos del papel que jugó General Artigas, ¿no? Es como que nos olvidáramos del 25 de agosto de 1825. Yo diría, es peor que nos olvidáramos. Y cómo los medios de comunicación al servicio del olvido, medios de comunicación al servicio del olvido, medios de comunicación al servicio de perder la memoria, pasan por alto una fecha tan significativa para nuestro pueblo. El golpe de Estado en nuestro país se aplicó para poder llevar a cabo un plan económico de saqueo. Fue la herramienta que tuvo que utilizar
el capital para frenar el movimiento popular, porque el movimiento popular en la década de 60 y 70 en nuestro país tenía un nivel de comprensión política tan alto que no permitía en democracia, ¿verdad?, que se saqueara al pueblo de la misma forma que hoy se lo saquea. Y esa es la cuestión que a nosotros nos interesa explicar. ¿Qué pasó en nuestro país? Que las mismas condiciones dadas, porque son las mismas condiciones dadas, acá no existe la más mínima diferencia en cuanto a las intenciones del capital de la década de 60 y las intenciones del capital del año 2005 en adelante. Lo que hoy estamos viendo a principios de mediados del 2016, las intenciones son exactamente las mismas. Es que nos encontramos en el Uruguay primero con una desorganización total del movimiento popular. Hoy el movimiento popular no incide absolutamente en nada en las cuestiones políticas. El movimiento popular, salvo escasas excepciones, no se revela frente al saqueo. Y el gran tema, el movimiento sindical, totalmente diferente en su accionar a lo que era el movimiento sindical en la década del 60. Hoy tenemos un movimiento sindical que está íntimamente relacionado con las políticas económicas que lleva adelante el gobierno. Por eso en nuestro país, hoy en el 2016, el capital puede robar sin golpe de Estado y sin represión. En la medida que la población tome conciencia, comprenda políticamente lo que está pasando, en ese momento va a comenzar un proceso en el que el movimiento popular no va a permitir el saqueo que se está realizando, ¿verdad? ¿Por qué hay 700.000 trabajadores en nuestro país que ganan 15.000 pesos? ¿Por qué en nuestro país se permite al capital financiero embolsarse prácticamente el 4% del Producto Bruto Interno por año por no pagar impuestos? ¿Por qué en nuestro país han crecido los asentamientos? ¿Por qué en nuestro país se ha deteriorado tanto la salud y la educación? Es por ese ajuste de cuenta que el capital financiero hace sobre la población. ¿Quiénes son los que mandatan a nuestros gobernantes al servicio del capital a recortar presupuesto a la salud, a la educación y a la vivienda? Es el capital que continúa presionando sobre los gobiernos sumisos a su servicio y le va trayendo, va transfiriendo capital de los sectores populares a los centros del poder económico. Claro, nadie enfrenta esto, solo contadas excepciones. Nosotros dábamos un ejemplo la semana pasada de esta organización que se ha formado, por ejemplo, en Canelones, que está enfrentando lo que es la soja transgénica, lo que es la aplicación de agrotóxicos que están liquidando la tierra y liquidando la vida y liquidando la producción de alimentos, ¿verdad? Son contadas las excepciones en que las organizaciones populares enfrentan un modelo económico de extracción de capital, de extracción de recursos naturales hacia los centros de poder, ¿verdad? En nuestro país, el 27 de junio de 1973, la clase dominante, al servicio del capital, patrocinada por las potencias extranjeras, lo mismo que ahora, producto de un movimiento popular altamente organizado, un movimiento sindical con una madurez política pocas veces visto, tuvo que echar mano a su brazo armado, el ejército, para poder aplicar a sangre y fuego un plan económico que existe hasta nuestros días. El mismo plan económico de esa dictadura cívico-militar en este país que arranca a partir de 1973 en todo el cono sur de América Latina
está vigente al día de hoy. Y esa es una de las cuestiones elementales que debemos comprender. Claro, ¿qué más quiere el capital que un gobierno que se autodenomina de izquierda sea el que lleve adelante el plan económico, ¿verdad? Este es un gran negocio para el capital. Hay mil ejemplos para dar. No pueden olvidarse de la importancia que le dieron los grandes medios de comunicación al presidente José Mujica. No se pueden olvidar de eso, ¿no? Esto puede ayudar a comprender. A los capitalistas les sirve mucho más que alguien que se denomina de izquierda lleve adelante su plan que alguien que es públicamente conocido como un hombre de derecha. ¿Por qué? Porque le allana el camino, porque todavía los trabajadores seguimos creciendo, somos inocentes, somos ignorantes y creemos que este gobierno, que increíblemente también se funda en 1971, la antesala del golpe, que apoyó el Congreso del Pueblo, que también tomó en su programa las reivindicaciones de los trabajadores, sigue siendo el mismo. No, el gobierno no es el mismo. El nombre es el mismo. En 1971 defendía los intereses populares. En el 2016, hace rato, que está defendiendo los mismos intereses económicos que llevaron al capital financiero a echar mano a su brazo armado para dar el golpe de Estado, para la aplicación a sangre y fuego, bajo el terrorismo de Estado, la cárcel, la tortura y la desaparición y el asesinato, ¿verdad?, de los hombres más claros. Nosotros creemos que no podemos estar ajenos, fundamentalmente, a que las generaciones de hoy sepan la verdad, ¿no?, que tengan todo el conocimiento de lo que realmente pasó y cuál era el objetivo que perseguía el capital echando mano a su brazo armado. Y también queremos hacer este humilde homenaje a todos aquellos que dieron su vida, ¿verdad?, que sufrieron años de cárcel y que fueron brutalmente torturados porque creían realmente en que, por ejemplo, el Frente Amplio podía llevar adelante un programa popular en defensa de los intereses populares, ¿no? Entonces, digo, qué jodido, ¿no?, haber estado tantos años preso, haber sido torturado, otros que dieron su vida para llevar una fuerza política que terminó traicionando con todas las letras, digo, porque digo, dejémonos de Gregorio para decir Gregorio, una alta traición de parte de muchos dirigentes que aún viven, entre ellos José Mujica y tantos otros, ¿no?, el ministro del Interior y tantos otros, Huidobro, el ministro de Defensa, el propio doctor Vázquez, digo, que hoy están plenamente al servicio del capital financiero internacional, del capital financiero internacional. Hoy un movimiento sindical al servicio del Frente Amplio, ¿no?, que continúa permitiendo, haciendo paros que son chistosos, cómicos, ¿no?, en medio de una crisis brutal donde la gente le está costando parar la olla hace tiempo, plantear un paro de 9 a 13 horas es una falta de respeto. Nosotros necesitamos organización popular que enfrente esto realmente. Si nosotros no tomamos conciencia de que son una organización, la comprensión política, la ideologización, el tomar conciencia es lo único que nos puede salvar. Los planes continúan siendo de entrega, ¿no? Nunca antes la tierra había estado tan extranjerizada. Para dar algunos datos, que ya estamos terminando, el Uruguay, cuando asume el Partido Colorado en 1967, tenía 700 millones de dólares de deuda externa. Al terminar la dictadura militar, el Uruguay tenía 13.000 millones de dólares de deuda externa. Y según los últimos datos,
hoy supera largamente los 50.000 millones de dólares. Nosotros nos preguntamos, ¿qué ha cambiado en este país? Realmente, ¿qué ha cambiado en este país? ¿Realmente alguien cree que aquella política económica que se implantó a sangre y fuego el 27 de junio de 1973 ha cambiado? No, nosotros entendemos que no. Seguimos asistiendo a una distribución de la riqueza que cada vez genera más marginación, cada vez aleja más a los trabajadores de un salario digno, de una vivienda digna, de una salud digna y de una educación digna. Nosotros nos vamos, les dejamos un fuerte abrazo a todos los compañeros y esperemos que en estos pocos minutos hayamos podido llegar con lo que realmente pasó, ¿verdad? ¿Cuál fue el objetivo de aquellos capitalistas civiles que llamaron a su brazo armado para dar el salto al poder y frenar el movimiento popular? Nosotros nos vamos a encontrar el martes que viene a las 7 de la tarde en esta misma radio. Esto fue la edición de Adrián del Partido Obrero y Campesino Uruguay, integrante de la Unidad Popular.